Diario Libre publica hoy una información relevante en el proceso que se está siguiendo a los señalados por el Ministerio Público como responsable de haber recibido los sobornos de Odebrecht, 92 millones de dólares. Y es que en un documento de respuesta de Ángel Rondón al Ministerio Público, a la acusación del Ministerio Público, Ángel Rondón incluye documentos emitidos por Odebrecht en nombre firmado por el señor Marco Vasconcelos Cruz, que fue durante muchos años el representante de Odebrecht en la República Dominicana, en donde Marco Vasconcelos Cruz le notifica a Ángel Rondón el compromiso de pago del 1% a Ángel Rondón por la gestión para obtener el contrato de construcción de la planta de Punta Catalina. Es decir, que Diario Libre dice que se trata de un acuerdo por el 1% del monto total del contrato y que ellos iban a ir desembolsando ese dinero, unos 20.1 millones de dólares, a Ángel Rondón en la medida en que el gobierno fuese desembolsando la partida correspondiente por cubicaciones, que es como se hace. Y que en el caso de que hubiese alguna diferencia, bueno, pues no había ninguna dificultad, ellos lo iban a calcular. Ese documento lo incluyó Ángel Rondón en su contestación al Ministerio Público para demostrar que él tenía un contrato legal con la corporación Odebrecht y no un acuerdo de recepción de sobornos para pagar sobornos a otros. Pero ¿qué resulta? Y esto no lo dice Diario Libre, pero sí lo recordamos nosotros, que el Ministerio Público excluyó a Punta Catalina de las obras conseguidas por Odebrecht como parte de los acuerdos por pago de sobornos. Es decir, que para el Ministerio Público Punta Catalina no fue adquirida mediante soborno o conseguida mediante soborno. Bueno, aquí hay algo importantísimo para Ángel Rondón, porque él está diciendo, sí, yo recibí ese dinero, pero es un dinero por un trabajo, que es lo que él se ha mantenido diciendo. Hemos dicho desde el principio que lo que tiene que demostrar el Ministerio Público no es que él recibió dinero, ni que él le dio dinero a algunos políticos. Es que tiene que demostrar que ese dinero se dio como soborno para que se tomaran ciertas decisiones, porque que él reciba dinero como consultor, eso no es un delito, ¿verdad? Aunque parezca que mucho dinero no es un delito, porque cada quien le pone precio a su trabajo y si el otro conviene pagar, allá él, ¿verdad? Y lo que hay que demostrar es si ese dinero que a él le dieron y esa diligencia que dice que él hizo para conseguir ese contrato, ¿cuál fue el tipo de diligencia? ¿Qué tipo de convencimiento, de labor conllevó? O sea, ¿quién él convenció y cómo lo convenció? Eso es lo que tiene que demostrar el Ministerio Público, que no es tan fácil, porque esas cosas, cuando son hechas de manera por debajo de la mesa, como dicen, no dejan huellas. Nadie va a tomar un cheque diciendo como pago de soborno para que pusiera en agenda el proyecto. No. Nadie va a aceptar decir yo recibo este dinero como favor porque yo ayudé a conseguir el contrato. No. Entonces eso no va a ser tan fácil para el Ministerio Público. Ahora, mientras tanto, esto le echa una pasta de jabón de sancocho. ¿Por qué? Porque el gobierno trató en todo momento de presentar ese proyecto como impoluto, limpio, aislado de cualquier cosa. Y hasta nombró la famosa comisión de gente muy notable, ¿verdad? Y el secretario o redactor de esa comisión terminó siendo ahora el nombrado el gerente principal de ese proyecto, que es el economista Jaime Ariztía Escudero. Pero ahí hubo gente tan importante e influyente en este país como don Pepín Corripio, ¿verdad? Y dijeron, no, aquí no hay nada. Entonces, pero ellos no dijeron que no hay nada, sino que dijeron que no había sobrevaluación. Sí, y que la licitación estuvo bien todo, eso dijeron. Que el costo estuvo un 6% por debajo. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que a ellos se les pidió que buscara? Haber que ver en esa comisión. Que había habido sobrevaluación. Exacto, que se le pidió que buscara. Entonces, ellos no se metieron en esa parte, ¿qué le pagaron a cada quien? Habría que preguntarse si le pidieron eso. El tema es que el Ministerio Público asumió esa investigación como propia y que desistió de realizar cualquier acción
para indagar más allá de lo que esos señores indagaron. Mira, puede ser incluso que al final todo lo que se haya hecho en la central termoeléctrica Punta Catalina sea más limpio que el cielo. Sí. Pero ya hay una duda y un baldón que no se lo va a quitar nadie. O sea, la gente va a sospechar muchas cosas porque esto que ha dicho Ángel Rondón, sí me pagaron. Sí. Y él es el principal acusado por el gobierno, porque no hay que olvidar que el Ministerio Público es el gobierno dominicano, de que fue quien recibió dinero de Odebrecht para sobornar. Sí. Entonces, o se va a caer todo el caso, porque si termina libre Ángel Rondón no habrá ningún acusado. Bueno, el otro tema, Gustavo, tiene que ver con la acusación inicial presentada por el Ministerio Público, que incluyó a Punta Catalina. Es decir, el Ministerio Público dijo que las 17 obras obtenidas por Odebrecht en República Dominicana fueron obtenidas mediante pagos de soborno. ¿Cuándo se empezó la diligencia de Punta Catalina? No, la firma se hizo en el año 2013. Tan pronto el presidente Danilo Medina Odebrecht ganó, dice en lo que dijo al Departamento de Estado de Justicia de Estados Unidos y dijo en Brasil, que aquí pagó soborno entre 2003 y 2014. O sea que está incluido el año. Entonces, bueno, nosotros habíamos reflexionado el pasado 6 de julio, publicamos un editorial en Acento diciendo que si el Ministerio Público decía que Punta Catalina no estaba incluida entre las obras obtenidas por soborno, entonces había que pagarle a Ángel Rondón el 2% que él tenía contratado de todas las obras de Odebrecht, como su representante comercial, como el hombre que hacía la gestión para obtener las obras, hacía las gestiones para obtener los pagos y hacía las gestiones para conseguir que los préstamos que venían amarrados con esas obras se aprobaran en el Congreso Nacional. Todas esas eran las tareas que tenía Ángel Rondón en su acuerdo con Odebrecht. ¿Y qué dijimos? Bueno, que a Ángel Rondón le correspondían por pago, por acuerdo que él sostenía con Odebrecht, 40.2 millones de dólares, que era el 2% que él tenía contratado. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta es que en el caso de Punta Catalina es el 1% de acuerdo con la publicación que hace. Él dice que recibió menos. Que de acuerdo con la publicación que hace Diario Libre. A menos que él haya recibido más de manera oculta y no le esté diciendo. Ya. Podemos presentar el editorial que el pasado 6 de julio publicamos reflexionando sobre el monto que le correspondía a Ángel Rondón por el pago de Punta Catalina. Ahí es el que está empatado. A Rondón le correspondían 40.2 millones de dólares por su labor para Punta Catalina. Eso fue el 6 de julio que lo publicamos. Claro, esto entendiendo que era el 2%, pero lo que está diciendo Rondón en el documento que entregó al Ministerio Público que solamente le pagaron el 1%. Y por eso Diario Libre habla hoy de 20.1 millones de dólares. Yo creo que en la defensa de Rondón, 877 millones de pesos. Ellos han hecho lo que corresponde. En ningún momento él ha dicho que él no recibía dinero. Siempre se ha mantenido diciendo que él recibía ese dinero por un trabajo de consultor, de asesor, qué sé yo. Ahora la pregunta El caso es demostrar qué él hacía con ese dinero. La pregunta es, Gustavo, no solamente esto, sino ¿le habrán pagado la compañía Odebrecht o los socios o cualquiera a Ángel Rondón el monto de los 20.1 millones de dólares? La totalidad se supone que no, porque ellos no han concluido todavía y ellos tienen cuentas pendientes. Es decir, el Estado tiene cuentas pendientes con ellos. Yeah. El Estado dice que es menos. El consorcio Tecnimón, Estrella, Odebrecht dice que son más, que son 700 y tantos millones de dólares que les deben todavía. Sí. Entonces, de todo eso le corresponde ese porcentaje a Rondón, porque tú sabes que en esos contratos no se paga, a menos que así se especifique, de inmediato la totalidad, se va pagando por partidas. Bueno, la otra cosa está relacionada con el monto del soborno admitido por Odebrecht, que son 92 millones de dólares. Pero además el Ministerio Público documentó depósitos en las cuentas de Ángel Rondón por 127 millones de dólares aproximadamente. Por tanto, si se considera que todo lo recibido por Rondón es pago de soborno, entonces los sobornos no son 92 millones de dólares, sino que son 127 millones de dólares. Pero esos depósitos son todos por lo que recibía Odebrecht.
Bueno, Rondón es un hombre que tiene muchísimo negocio. Está bien, pero los depósitos de Odebrecht a las cuentas del Habría señor que Ángel determinar Rondón. exactamente cuáles corresponden a esos depósitos. Cuáles corresponden a esto y cuáles no. Porque una cosa es que lo que dice Odebrecht sobre los 92 millones de dólares sea cierto, porque es lo que dijo Odebrecht. Es la confesión de parte. Ahora, cuando se hace el cálculo, y es lo que ha ocurrido en otros países, se ha descubierto que es mucho más que lo que ha declarado Odebrecht. Por ejemplo, aquí la multa que se puso a Odebrecht fue por 184 millones de dólares. Esa multa, si hubiese sido por el 127 millones de dólares, el monto pagado por soborno por Odebrecht, hubiese sido el duplo de esa cantidad. Y todavía va en coche la compañía. ¿Verdad? Entonces, en esto hay muchas cosas todavía que deberían aclararse y ojalá que el Ministerio Público tome en cuenta estos elementos de confesiones del imputado más importante en este caso, que es Ángel Rondón, que dice que en el caso de Punta Catalina él recibió un contrato suscribió un contrato para recibir el 1% del total de la obra. Pero, insisto, hasta Eso el es mucho momento dinero. eso no demuestra el punto de partida que quiere demostrar el Ministerio Público de que se pagaron sobornos a políticos y funcionarios. Eso no demuestra nada. Bueno, habrá que esperar el juicio, Gustavo, no este juicio preliminar, que es el que va a determinar si va a juicio de fondo, sino esperar el juicio de fondo. A ver si ellos tienen algo más, porque si es con eso, yo veo ese caso perdido. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, sigue dando de qué hablar la extraordinaria manifestación contra la corrupción y la impunidad que se llevó a cabo el domingo, llamada Marcha del Millón contra la Corrupción. Parece que eso ha molestado a alguna gente que no está de acuerdo. Usted puede estar o no de acuerdo, pero hay libertad en la gente en manifestarse, en reclamar, en protestar. Ese es un derecho incluso consagrado en la Constitución, ¿verdad? Y ni se diga en todos los tratados internacionales de los cuales es signatario del Estado Dominicano. Lo digo porque aparte de ese esfuerzo que hizo el gobierno, ese es su derecho si quiere, ¿verdad?, de comprar todas las portadas falsas de los periódicos el lunes para que no se viera, pero bastaba con que la gente retirara la primera página y ya. No se viera todo lo que se desplegó sobre la Marcha del Millón, con toda esa gente vestida de verde y todo eso. Luego ha habido intentos menores en las redes sociales de manera directa, pero indirectamente a través de Instagram y esas cosas, y correo y grupos que hacen un grupo de comunidad en las redes sociales, unos ataques muy infelices y sucios contra personas, sobre todo mujeres, que se identificaron desde medios de comunicación o como activistas con la Marcha del Millón, inclusive tratando de denigrarlas, supuestamente por asuntos de su vida privada que no le van ni le vienen a nadie, y que son mentiras, son falsedades inventadas. Eso es muy asqueroso. Ya en el pasado se ha intentado hacer cosas así y no han dado ningún resultado, y lo que hace es que desnuda a quien, de cuerpo entero, a quien se presta a este tipo de cosas tan asquerosas, tan bajas, que lo que hablan es de la naturaleza de una persona de espíritu muy pobre. Además, alguien perverso quien hace eso. Mira, Gustavo, yo pienso que el gobierno dominicano debe estar completamente satisfecho y agradecer que este tipo de manifestación que se han hecho con bastante frecuencia después del 22 de enero del año pasado, 2017, son muchas las marchas que se han hecho en la capital y en diferentes municipios del país. Cada una de estas marchas ha tenido una organización, una disciplina, un orden, y no han generado ningún tipo de violencia. No ha habido destrozos contra la propiedad pública o contra la propiedad privada. Los organizadores de la marcha se organizan, tienen equipos, recogen la basura de la calle por donde pasa. Todo se hace de manera organizada. Estas marchas incluso participan niños, niñas, familias completas que van a las marchas.
Y este es un tipo de manifestación diferente, Gustavo. Cuando tú piensas en lo que ha ocurrido en protestas, por ejemplo, en Venezuela, y cuenta la cantidad de muertos, o lo que ha ocurrido en Nicaragua y cuenta la cantidad de muertos, tú dices, bueno, el gobierno dominicano debe estar muy satisfecho con que el movimiento Marcha Verde haya organizado una manifestación cada vez que lo ha hecho con disciplina, con orden. El diálogo es frecuente entre los agentes de la policía que observan la marcha y la gente que camina. Cualquier cosa ocurre, una lluvia o gente ayudando a personas con alguna discapacidad, y no ocurre absolutamente nada. No hay que emplear bombas lacrimógenas, macanas, ni pelear con policías. Es más, la gente lo que hace es que le ofrece a los policías agua o le ofrece o dialogan, pero y esto yo pienso que debe ser celebrado por el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque no es un tipo de manifestación de carácter reivindicativo y violento, de ninguna manera. Y habla bien del gobierno en el sentido de que es un gobierno que no es directamente represivo ni nada, no pasa vía de hecho amenazando a nadie. Podrán tener propagandistas que denigren o digan, pero no sale a dar palos, y eso ya es ganancia. No, eso es una ganancia impresionante. Aparte de que la gente está asumiendo un rol de ciudadanía, es decir, nos sentimos ciudadanos comprometidos y responsables. Nos sentimos que las acciones del gobierno nos afectan, o sentimos que lo que hace la justicia o el Ministerio Público es algo que tiene que ver con nosotros. Por tanto, el gobierno desea, y yo he escuchado en muchas ocasiones al presidente Danilo Medina hablar de ello, de que el ciudadano asuma un compromiso. No, dijo más, él dijo incluso que le simpatiza ese movimiento y que él quiere una juventud o una sociedad empoderada, que reclame, porque eso habla bien de la salud de la democracia. Eso lo dijo él, claro, el 27 de febrero de 2018, la primera vez que él tocó en el discurso el tema del escándalo de Odebrecht. Bueno, o sea que entonces no se puede contradecir al propio presidente, quienes dicen ser sus defensores y que lo que están es insultando a quien participa en estos movimientos. Ya. Entonces, de todos modos, tenemos un tipo de marcha completamente distinta de las manifestaciones que se hacen en otros lugares, y esto refleja una solidez del sistema democrático, que el gobierno no tiene que intervenir con bombas, sino que coloca policías. Es más, que hay una coordinación entre la Policía Nacional y los dirigentes del movimiento Marcha Verde. Hubo coordinaciones previas, mire, vamos a colocar agentes policiales en la Bocacalle, por donde ustedes van a pasar. Todo eso fue coordinado. Entonces, ¿por qué ahora deslucir esa actuación del gobierno con ataques a través de las redes sociales, denigrando a personas o tratando de desmeritar el movimiento Marcha Verde? Yo vi incluso un video que me enviaron en donde dice, bueno, el cálculo que se hace de manera científica utilizando los colores verdes, dice, había 16.000 personas en la marcha del domingo. Bueno, si quieren dormir de ese lado, masturbarse de esa manera, ya ellos. Está bien, pero digo, es una manera poco elegante, digamos, de responder. Bueno, José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, dijo que Marcha Verde se deslegitimó porque permitió que gente del Partido Revolucionario Moderno participara en esa marcha. Yo, honestamente, parece que hubo gente ahí de todos los partidos. Hay hasta gente del PLD que participa en esa marcha. Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Y yo lo puedo decir por su nombre. Fernando Fernández, que estuvo en aduana, es un activista que participa siempre haciendo el PLD. Pero Domingo Páez, es diputado y miembro del Comité Central del PLD. Y ha apoyado todo el tiempo. Yo lo vi en la marcha. Y muchos más. Pero además hay que recordarle a José Ramón Peralta, que yo no sé si estaba en el PLD en ese tiempo, que en el año 1990, cuando entonces el PLD había dicho que Balaguer le hizo un fraude colosal, dijo Bosch, el PLD hizo causa común con la mayoría de los grupos de la izquierda y los movimientos populares. En ese entonces estaba vivo el difunto amigo Ramón Almanzar, y ellos le buscaron el lado y alentaban mucho a Ramón, que entonces era un líder popular, y a Virtudes Álvarez, por otro lado, a que convocaran manifestaciones y los apoyaban. Entonces, en ese momento, entonces, ese movimiento se deslegitimó porque el PLD lo apoyó. No,
¿Y qué pasó con las protestas del 84? El PLD alentó todo eso y nadie dijo que fue ilegítimo por eso. Los partidos también tienen que acompañar a la población cuando asumen determinadas luchas. Y no quiere decir que esas luchas sean propiedad de los partidos. Pero además, ¿qué partido de la oposición no apoyó la manifestación del domingo? Todos los partidos de la oposición estuvieron presentes. Ahí había nacionalistas, neonacionalistas, había gente demócrata, democrática, había feministas, había ecologistas, había monjas, sacerdotes, empresarios, clase media, sectores populares, de todo había, jóvenes, adultos, ancianos, discapacitados, todo el mundo estaba ahí. Entonces, ¿por qué comenzar a seleccionar a personas porque apoyaron la marcha y tienen presencia, por ejemplo, en medios de comunicación y o tratar de denigrarlos personalmente? Inventando cosas, porque en definitiva... no, es una cosa baja, eso es, que no tiene ningún sentido. Desluce mucho. Además, yo no sé si es el gobierno que auspicia eso, pero todas las sospechas indican que sí. Bueno, y si es el gobierno hace muy mal, porque ese tipo de gente, más que bien, le hace mal a un gobierno, porque son gente que se prestan a cualquier bellaquería. Bueno, lo que hemos visto es en América Latina y en el Caribe, hemos visto algunos países en donde se crean grupos de choque, sobre todo con elementos difamatorios en los medios de comunicación. No, y grupos de choque a veces físico también, palero y esas cosas. Pero en este caso sí, porque sí. Las redes sociales se han convertido en campos de batalla. Campos de batalla, y por ahí hay unos guerrilleros digitales y hay gente que, sí, sencillamente aprovecha el anonimato que garantizan las redes sociales. En algunos casos, muy cobarde todo eso. Es totalmente, absolutamente cobarde y tratan de dañar reputaciones, que yo creo que no lo logran. No, de ninguna manera. Definitiva. Hacemos una pausa. Aproximadamente al mediodía el presidente Danilo Medina promulgó la ley de partidos políticos, agrupaciones de la República Dominicana, que había sido aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados. Ya esto es una realidad, la ley de partidos. Ya los partidos incluso, muchos están trabajando para adaptar sus estatutos a la ley, porque no es como habían dicho algunos dirigentes, que eso no podía ser porque contradecía los estatutos. Una ley está por encima de un estatuto. Usted lo que hace es que adapta ese estatuto a la ley, ¿verdad? Entonces, como debe ser. Por otro lado, ayer la Junta Central Electoral, en la persona de su presidente, Julio César Castaño Guzmán, recibió la visita de una representación del empresariado muy importante. Ahí estuvo Marisol Vicens, entre otros. Estuvo el director ejecutivo Dargan del CONEP también. Y un poco para tantear cómo marcha la cosa, porque los empresarios son un sector importante que tienen interés en todo esto, ¿no? Y el presidente de la Junta dijo, no, que ellos van a asumir todo. Y le hacía una advertencia a los partidos que deben hacer las cosas a tiempo. Que lo que quieran, esa organización y supervisión de la primaria de la Junta, pues deben entender que a más tardar en octubre deben tener todo eso preparado y listo, ¿no? Para que sea. Lo que él dice es que la Junta Central Electoral está en la responsabilidad de establecer las normas para la realización de las primarias y que esa norma, ese reglamento que ellos tienen que emitir, y es la Junta que le corresponde, la ley le atribuye esa responsabilidad a la Junta Central Electoral de decidir cómo deberán hacerse las primarias. La ley indica el momento, la fecha, cuándo es que los partidos que se van a acoger a las primarias realizadas con el padrón de la Junta Central Electoral, cómo se hace. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer la Junta. Obviamente, la Junta Central Electoral deberá consensuar el reglamento con los partidos políticos. Y esto, por supuesto, es una manera de avanzar, y parece ser que, por lo menos por el tipo de legislación que se ha asumido, más los partidos que tenemos y los que se van a coger son los que están por encima del 5% de participación electoral en el último proceso,
no va a ser tan costoso como se había previsto cuando se calculó que todos los partidos políticos estarían obligados a someterse al proceso de primaria con el padrón de la Junta Central Electoral. Pero además la Junta también le va a descontar eso de los chelitos que le dan, o sea, no es tampoco que los partidos van a estar tan bollantes. Eso es importante, sí, que la Junta asuma su responsabilidad en este aspecto y que lo más rápido posible se ponga de acuerdo con los partidos. La Junta no está obligada, vamos a decir, a consensuar, pero lo hace porque es lo más saludable. Pero déjame decirte, Gustavo, que con esta ley ya vigente, para el proceso de selección de las candidaturas, por ejemplo, va a ser muy difícil para los partidos políticos someterse al rigor de esta ley, tomando en cuenta los porcentajes que se establecieron, por ejemplo, para mujeres y para jóvenes. ¿Pero y por qué difícil? Bueno, va a ser difícil porque hay lugares en donde probablemente las candidaturas de mujeres no sean suficientes y van a tener que buscar mujeres y habilitar espacio para las mujeres. Pero ellos tienen candidatas, lo que pasa es que si no le dan la oportunidad... Tú sabes que el predominio machista es muy grande en los partidos políticos. Pues entonces qué bueno que se obligue a los partidos a que den espacio a las mujeres. Y luego está el tema del financiamiento. Yo creo que eso es lo más saludable y de los jóvenes también, eso está muy bien. Que cada quien tiene que crear una lista de contribuyentes y tiene que notificarle. Y todo eso publicarse como debe ser, porque si usted no tiene nada que perder y si su dinero es limpio, usted lo quiere dar aunque usted quiera, ¿por qué hay que ocultarlo? Así es. Bien. Señores, muchas gracias por la compañía esta mañana.